Muy buenas noches. La semana pasada México llegó a los 100,000 muertos por el COVID-19 y desde luego en las últimas semanas se han registrado más casos, más contagios en el país. Y mientras más sube el contagio, más sube la popularidad del presidente López Obrador. Veamos los números. En agosto, la aprobación del presidente, según la casa encuestadora Buendía y Laredo, se encontraba en 59%. 59% de los mexicanos aprobaba, estaba de acuerdo con la manera de gobernar con el presidente. En la más reciente encuesta, ya en noviembre, el apoyo presidencial se elevó al 64%. Contrario a lo que le pasó a Donald Trump, que no logró la reelección por el mal manejo de la pandemia, aquí al revés. Aquí el presidente sube mientras la pandemia sube. ¿Cómo explicar este fenómeno? Para debatir este tema, saludo vía remota a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, y contertulios. Oye, Gibran, pues tú feliz, ¿no? Increíble la potencia, la popularidad de este presidente, a pesar del, yo creo, mal manejo que han hecho de la pandemia. Hay un 64% de mexicanos que aprueba la manera en que está gobernando López Obrador. Sí, sin duda alguna, el bloque de la transformación es muy sólido. Yo creo que en los peores momentos, en los de mayor incertidumbre, se reveló que hay por lo menos un 50%, diría que la encuesta de Buendía y Laredo muestra eso, un 50%, un poquito menos, de núcleo duro, que están con el presidente en todas. Y hay otras personas que regresaron o que transitaron a tener una buena opinión del presidente López Obrador. Ese 64% es mejor en tiempos de crisis como este que lo que tuvieron Peña Nieto, que nunca llegó a esa aprobación, pero en los mejores tiempos de Felipe Calderón o de Vicente Fox, por ahí andaban, teniendo esta crisis y teniendo a los medios en contra. Entonces yo creo que esto evidencia dos cosas. Una es la distancia entre el país político y el país nacional, el país de la opinocracia, de los articulistas de periódicos, de los comentaristas en el que nos desenvolvemos aquí, pero hay mucha gente que evalúa bien lo que se ha hecho con la pandemia. Entonces, a la mera hora, no son casos similares el de Donald Trump y el de López Obrador, y la gente los ha juzgado entonces en esa justa medida y considerando también la política de comunicación que ha generado López-Gatell, que le ha cobrado un gran desgaste, pero que ha logrado posicionar algunos temas y explicaciones que a veces no están en las mesas de análisis o en los artículos periodísticos. Hay que decir, Paula, que no solamente la crisis sanitaria del COVID-19, estamos pasando por una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Y sin embargo, el presidente pues sube en su popularidad. Por cierto, venía a la baja desde febrero del 2019 y le da la vuelta entre agosto y noviembre y empieza a crecer, Paula. Bueno, ahí yo creo que en la lectura de, sobre todo de la encuesta de Buendía y Laredo, ya como en general, creo que es una encuesta muy polarizada y que por lo mismo tiene dos narrativas, ¿no? La narrativa triunfalista de al presidente nadie le quita una pluma, y también la otra, cuando ves la lectura en la que dices, de todas maneras ha ido bajando. Evidentemente sigue estando alto, pero pues en febrero de 2019 era una opinión favorable del 73% y ahorita va en 59%, ¿no? 64%. Sí, en el manejo de la pandemia. En abril 73% y ahorita ven 59%. Ya en la pregunta hay que decirle a la gente, porque hay una serie de preguntas de cómo ha manejado el tema de la pandemia y esos son los números que tú estás diciendo. El mismo, la opinión desfavorable en un principio era 17% y ahorita es del 37%. Entonces creo que también hay dos lecturas, ¿no? La lectura triunfalista, decir, de todas maneras estamos muy arriba, y la otra lectura, decir,
Pues sí, pero va creciendo la inconformidad en el manejo. Y esta respuesta muy paradójica de que el 43% considera que se debe modificar la estrategia y el 32% que se tienen que hacer ajustes, ¿no? Sí, Entonces increíble. son estas cosas que uno no comprende de por qué si sentimos que está muy bien manejado, por el otro lado sí consideramos que se tienen que hacer modificaciones y ajustes. O sea, Esas son las cosas. ese dato es precioso, porque sí, a A mí, veces la a mí opinión pública es caprichosa y contradictoria, porque dice, sí, me gusta lo que está haciendo el gobierno, pero hay que cambiar la estrategia. y el mismo caso cuando les preguntan por una política específica, Sí. la gran mayoría, tanto en la mejor política como en la peor política, el mayor porcentaje no sabe, no contesta. Ujú. Entonces, esas son las cosas que cuando uno hace una lectura fina de la encuesta, se da cuenta que sí, el número grandote es muy favorable, pero ya cuando uno empieza a ver los datos chiquitos, se empieza a dar cuenta de estas paradojas. Ahora, respecto de la pandemia, yo tengo una lectura muy particular que de hecho creo que se refuerza con la encuesta que publicó hoy Reforma también sobre el manejo de la pandemia, Sí, telefónica en que este es, caso. que es que creo que el mexicano siente que es inevitable lo que está pasando en el COVID. Siente que pues como a todo el mundo le está yendo mal, a todos los países les está yendo mal, era un poco inevitable que a nosotros también nos estuviera yendo mal. Creo que López-Gatell ha sido muy exitoso en centrar la narrativa en esto de no teníamos manera de hacerlo mejor porque había muchísimas comorbilidades y la gente tristemente tiene que salir a trabajar y entonces era un poco un asunto inevitable. Y siento que si uno ve los porcentajes de aprobación, el punto más bajo llegó cuando todavía no se relajaban tanto las medidas del semáforo. Cuando la gente sí, yo creo que se estaba viendo ya muy presionada económicamente y asociaba el mal manejo de la pandemia con la pérdida de ingresos. O sea, creo que ahí el presidente ha tenido una excelente lectura de cómo está leyendo la gente el tema de la pandemia y ellos están enfocados en lo económico. Claro. El tema de salud un poco es circunstancial, qué mala onda, pero mientras sigan teniendo condiciones para salir a trabajar y mientras se les siga permitiendo salir a trabajar, es un riesgo que ellos pueden correr. Sí, pero, Eso es lo que... sí, claro, Ahí, sí, buscándoles la vida. sí, Pero sí. creo que esa es una lectura que se ha instalado muy bien. Una lectura muy peligrosa porque evidentemente pues estamos entrando a un momento crítico del tema sanitario donde tenemos más contagios y más muertos, Carlos. Y ahí sí me parece muy interesante lo que decía Gibran, de que hay una disociación entre la opinión publicada y la opinión pública. Una cosa es lo que estamos escribiendo, y me incluyo los comentaristas, los analistas, y otra cosa es lo que nos están revelando las encuestas, Carlos. Sí, mira, Leo, para mí justamente lo que más me llama la atención de leer, digamos, completa la encuesta de Buendía y Laredo son justamente como todas esas múltiples brechas, ¿no? La primera, sin duda, y la que más me sorprende, es en efecto la que existe entre lo que podríamos denominar los datos duros de la gestión y los niveles de aprobación del presidente. No es la primera vez que observamos una cosa así en la historia mexicana, es lo que suele denominarse el efecto teflón, ¿no? Que la población, por un motivo u otro, y podemos entrar en la siguiente tanda, hablar de las razones o las hipótesis para tratar de explicarlo, la población no le está trasladando o no le está cobrando al presidente el costo de decisiones que tienen resultados negativos, que puede ser desde el manejo de la pandemia hasta la falta, como decían, de una política más agresiva para mitigar el impacto sobre la economía, sobre el bolsillo, sobre el empleo de los mexicanos, también la falta de una política, digamos, en materia educativa que realmente atienda el desafío que implica el confinamiento, sobre todo a nivel de educación básica, los malos resultados en el tema de seguridad, en fin, ahí parece haber claramente una brecha entre cómo los datos que tenemos sobre los resultados de la gestión y la aprobación del presidente. Una segunda brecha sería también entre los niveles de aprobación del presidente y la valoración sobre lo que la encuesta denomina el rumbo del país, ¿no? Hay cuestión de un 64% de mexicanos
que aprueba al presidente, pero solo un 48% que cree que el país va por un buen rumbo, ¿no? Una tercera brecha, no me voy a extender demasiado en esto, tiene que ver justo con la que señalaban, la del COVID, ¿no? 59% de los mexicanos piensa que el presidente ha hecho su trabajo bien o muy bien, pero 43% piensa que se debe cambiar de estrategia. Sí, y contra lo que ha sido la insistencia presidencial en dejar en buena medida la responsabilidad individual, el uso del cubrebocas, 87% de los mexicanos piensa que se debería hacer obligatorio su uso. Entonces, o sea, creo que sí estamos ante un fenómeno, digamos, interesante, casi que lo que nos ofrece un programa de investigación en ciencias sociales sobre cómo explicar estas brechas o estas aparentes paradojas. Tú decías ahorita, bueno, a veces la opinión pública es caprichosa o puede ser incongruente. Sí, esa es una manera de verlo, pero creo que la propia encuesta nos da algunos datos para escarbar un poco más profundamente y ver cuáles son las bases de ese apoyo diferenciado entre la figura del presidente y sus decisiones, su gestión y sus resultados, ¿no? Hay una pieza de información muy importante en la encuesta de Buendía y Laredo que creo que vale la pena mencionar, que es el gran éxito de este gobierno que la opinión pública reconoce, Gibran, son los programas sociales. Esa es la base, incluso lo dice la propia encuesta, es la base, la columna vertebral del apoyo al presidente son los programas sociales. Sí, la mayoría de la gente considera que se está haciendo bien el trabajo en ese aspecto. Además, pues es en el que el presidente hace hincapié con mayor insistencia, de tal manera que no creo que sea una sorpresa. No es necesariamente que la gente apoya al presidente porque le llega un programa social, sino que la mayoría de la gente evalúa bien esa política y en particular, lo decías tú en tu artículo de hoy, la pensión para los adultos mayores, que incrementó sensiblemente, que prácticamente se duplicó en este sexenio. Creo que más allá de los efectos que suelen inventarse para explicar, o a los que se suele recurrir para explicar la popularidad del presidente, primero que si efecto bandera, que luego el efecto teflón. Bueno, lo que pasa es que hay un liderazgo, un presidente que escucha a la gente, y probablemente todo ese programa de investigación que plantea Carlos, de cómo se explican esas aparentes disonancias, es lo que entiende perfectamente el presidente de la República. Si necesitamos un programa de investigación desde la Academia en Ciencias Sociales, seguramente es porque no hemos entendido el nada de qué están hechos los sentimientos y las aspiraciones de ese pueblo, cosa que sí entiende muy bien López Obrador. Entonces nos parece un pueblo o caprichoso o incongruente. Pero a mí me parece perfectamente explicable que la gente crea que el país va mal. Todos sabemos que en muchas cosas el país va mal, pero eso no quita que el presidente de la República esté haciendo su mejor esfuerzo y orientando las políticas sobre las que tiene control al bienestar de los mexicanos. Desde luego que los mexicanos saben, como sabe la gente en todo el mundo, que el rumbo del país no depende solamente de una persona, incluso el rumbo de la economía. Y hay un contacto cotidiano, diario, para explicar cuáles son los obstáculos que no dejan que se avance en tal o cual materia. Creo que esa es la lección, que a veces, sobre todo la ciencia política, tú y yo somos politólogos, Leo, a veces la ciencia política entiende mucho de sí misma, de métodos y de explicaciones sobre cuestiones poco relevantes, pero que son muy precisas en mecanismos causales. Pero entiende poco de política y por eso a veces no se explican las cosas que suceden algunos de los colegas que están de tiempo completo en la academia. A ver, voy a dejar que Carlos conteste este arponazo
que Bueno, nos ha tirado Gibran aquí a los que alguna vez pasamos por la academia o siguen como tú en la academia, Carlos. sí, bueno, mira, yo creo que las disonancias no son aparentes, son reales, ¿no? O sea, los datos ahí son bastante elocuentes. Creo que aquí, digamos, la diferencia está entre si uno quiere hacer proselitismo o uno quiere hacer análisis, ¿no? López Obrador es un presidente, no es un hechicero, y no tiene una relación privilegiada con la realidad. Tiene la relación que tiene pues un mandatario, que tiene su información, que tiene sus recursos, tiene una mañanera que es sin duda una plataforma de comunicación extraordinaria para que el presidente pueda empujar de alguna manera el relato que más le conviene, ¿no? Y como te decía, yo creo que aquí pues simplemente hay una diferencia entre hacer proselitismo y hacer análisis, es decir, entre hacer afirmaciones con más certezas que evidencia o hacer preguntas y formular dudas pues en función de la evidencia, ¿no? O sea, creo que lo interesante de esta encuesta, si la leemos completa, Sí. son justamente las brechas que señala, ¿no? Y creo que eso no es una disonancia aparente, es una disonancia real y que captura efectivamente pues digamos, la opinión de las personas, ¿no? Escoger solamente los datos que favorecen al presidente, pues eso es contrario a lo que sugeriría cualquier politólogo, cualquier espíritu científico, pues de tratar de ver toda la evidencia, incluso aquella que contradice tus deseos o tus preferencias, ¿no? Es innegable que el apoyo al presidente es mayoritario, pero también es innegable que hay una brecha respecto a cómo se valora la figura del presidente y cómo se valora la gestión. Digamos, ahorita me parece que sería importante entrar a discutir, como decías, tú decías ahorita que sin duda la propia encuesta presenta datos que muestran que lo principal o lo más valorado son los apoyos que ha dado el gobierno, Sí. adultos mayores, programas Sí. sociales, estudiantes, campo, etcétera. Pero en realidad, Leo, la respuesta más frecuente a la pregunta ¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente? Es no sabe, no contesta. Igual a lo peor. Digamos, los apoyos a adultos mayores concitan el 18% de esa respuesta. El no sabe, no contesta suscita un 32%. Hay que decir que es una pregunta abierta, Exacto, es una le pregunta preguntan abierta, a la pero gente sin que haya si tú ves respuesta. cómo se distribuyen las respuestas, Sí. es interesante no perder de vista ese no sabe, no contesta, y también la diferencia que existe entre cómo cuando se pregunta por lo mejor se concentra muchísima de la opinión en los apoyos, Sí, sí. pero cuando se pregunta por lo peor, no hay esa concentración, es decir, no pareciera haber un relato suficientemente fuerte, sólido, unificado, que genere contexto sobre lo peor que ha hecho el presidente, aunque sí parece haber un relato respecto a lo mejor, pero en ambos, y esto me parece muy significativo, en ambas columnas, la respuesta más frecuente es no sabe, Sí. no contesta, lo cual para mí también sería un indicador de que la propia gente está revelando que quizás no está tan bien informada o no está poniendo tanta atención respecto a las decisiones o a la gestión del presidente, ¿no? Y aquí hay que decirlo, porque yo mencionaba a Trump. Desde luego, puede ver uno cuando comienza la pandemia, empieza a bajar la popularidad de Trump, y en las encuestas es muy claro que lo están castigando por el mal manejo de la pandemia. Ahí sí lo identificaba el tema del COVID, y yo soy de los que piensa que es lo que le costó la elección. Paula Sofía. Yo, nada más para abonar un poco a lo que decía Carlos, cuando les hacen la pregunta de qué es lo que identificas como positivo, sí es mayoritario el tema de apoyos sociales, pero también vale mucho la pena ver esa parte de la encuesta donde los temas de largo aliento, que no son los programas sociales que te ayudan a salir día con día, sino es seguridad, combate a la corrupción, manejo de la economía, están muy bajos. Ninguno pasa de arriba del 15% en menciones. Pero eso es lo que te quiere decir, sí, la gente identifica como lo mejor que ha pasado el tema de los programas sociales, pero no identifica de los grandes temas, de los temas que de verdad te pueden dejar un mejor país del que encontraste, no identifica un buen manejo. Eso también es otra de las grandes paradojas que vienen en esta encuesta, y que creo que ahí sí la gente no tiene como muy identificadas cuáles son las políticas o las cosas que se están haciendo
más allá de que han recibido estos apoyos. Ahora, en el tema de los apoyos también yo digo, bueno, a mí me parece una gran acción que hayan adelantado los apoyos de adultos mayores, los adelantaron como en 2 tandas, en abril dieron hasta agosto y luego en agosto dieron hasta diciembre, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubieran hecho eso con todos los apoyos? ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho eso con más apoyos, ¿no? O sea, también si nos estamos midiendo por popularidades y por encuestas, pues esa también es una medida que, como decía Gibran, dentro de las políticas en las que el presidente tiene control, pues también hubiera podido tener control en esas, y en esas cosas también está faltando. Igual y si le preguntamos a la gente en qué mejoraría o qué modificaría de la estrategia del presidente, porque esa es la pregunta que falta, ¿no? O sea, nos hacen mucho que, ¿cómo mejor? Tú quieres que se mejore, tú quieres que se modifique, pero pues ahí nos falta abundar en eso, ¿no? Igual, y ahí estaría la clave hasta para que el presidente siga aumentando su popularidad, ¿no? Déjenme, me queda tiempo para una ronda más. Yo decía en mi artículo de hoy de Excelsior, Gibran, que desde luego son muy buenas noticias para el presidente esta encuesta, pero no necesariamente para el país, porque al tener estos niveles de popularidad no existe un incentivo político para cambiar en el manejo de la pandemia, que, insisto, es mi opinión, yo creo que lo han hecho muy mal. Y en ese sentido, si dicen, bueno, mira, sigue siendo el presidente bastante popular, no le cambiemos, pues esto puede generar más contagios y más muertos, Gibran. Bueno, yo la verdad creo que la estructura de toma de decisiones del presidente dependa de un tema y del techo que tiene en las encuestas. La verdad que tiene un techo bastante más alto y seguramente que aspirará a incrementar su popularidad. Pero López Obrador siempre ha dicho que lo que le interesa es la historia, Leo. Entonces, si es por incentivos, yo creo que el incentivo mayor está ahí de frente todo el tiempo. No se trata de la gestión de cualquier asunto público. Es algo que sí va a estar en los libros de historia y va a seguir discutiéndose durante mucho tiempo. Como decíamos, habrá un debate sobre los mecanismos causales y el desarrollo de las naciones y cómo influyeron en su respuesta ante la pandemia, y seguramente ahí seguiremos discutiendo. O sea, lo que tú estás diciendo, Gibran, es que si, como el presidente va por su lugar en la historia, sí tiene un incentivo para cambiar la estrategia del manejo del COVID-19, ¿lo entiendo bien? Claro, para evaluar constantemente la estrategia y cambiar las cosas que tengan que ser cambiadas. Hay aquí una competencia, no solamente de los políticos que aspiran al poder. Por ejemplo, es muy claro el papel de Marcelo Ebrard y cómo está echado para adelante con el asunto de la vacuna, porque eso le ha ganado un prestigio muy bien justificado entre buena parte de la población y asimismo otros en el gabinete. Pero finalmente, y yo creo que eso es algo muy importante de este gobierno, se ha vuelto a poner en el horizonte de la política la consideración de lograr algo para el bien de los ciudadanos, o sea, la gloria. Eso es lo que yo creo que aspira López Obrador. Desde luego que tendremos opiniones distintas de qué tan lejano puede estar de eso, pero ese horizonte histórico que va más allá de las encuestas que se levantan cada tantos meses, creo que sí está en la cabeza del presidente de la República y de muchos de los intelectuales que lo han acompañado a lo largo de su vida política. Uno escucha, por ejemplo, a Paco Taibo y su narración de la historia y está muy orientada hacia esa estructura de valores patrios. Entonces yo creo que hay una estructura de incentivos distinta. Muy bien. Es decir, yo sí creo que López Obrador tiene una relación más estrecha con la realidad nacional que buena parte de los analistas. A empezar porque conoce todos los municipios del país y porque su éxito se deriva de esa conexión con la realidad. No se trata de un duelo de narrativas que existan en el vacío y que se trata como si fueran programas de computadora de instalar una u otra narrativa. Creo que el problema es verlo así. Finalmente, diferencia no es igual a disonancia. Si es una disonancia, la mera hora es
porque no sabemos explicar esa diferencia. Y diría también que la política social sí es uno de los grandes temas del país. No es una política pública menor, es llevar al artículo 4 derechos sociales que debieron estar ahí hace tiempo y que ayudan a la gente a garantizar la supervivencia. ¿Cómo no va a ser un asunto? Paula Sofía, un último comentario. Pues yo creo que si el presidente está pensando en su legado y eso es lo que lo mueve y es donde está su sistema de incentivos, pues sí tendríamos que empezar a ver con más cuidado no solo el manejo de la pandemia hoy, ¿no? Sino cuál va a ser el legado final, ¿no? Cuántos muertos, cuántos contagiados y lo que sigue, ¿no? O sea, la crisis económica, la crisis en tema de empleo, la crisis, creo que todas esas cosas se van sumando al legado, ¿no? Y no podemos hacer una lectura de decir, bueno, pero es que esto nos pasó sin que no estaba previsto y entonces vamos a restarlo, ¿no? O sea, creo que si está preocupado por su legado tendría que empezar a preocuparse por eso, pero también tendría que empezar a preocuparse por muchas cosas que este año han seguido sucediendo, como el tema de seguridad, el tema de economía, el tema de género. Creo que hay muchísimos temas que han seguido sucediendo y que también van a formar parte de su legado y que no se están atendiendo de forma debida, ¿no? Y por último, sí, yo también estoy de acuerdo en que la agenda social debería de estar al centro y me parece muy bien que esté al centro de un gobierno que se dice de izquierda, pero vamos a hablar de derechos sociales en serio, vamos a hablar de inscripciones al Seguro Social, vamos a hablar de educación garantizada en todos los municipios, en todos los sentidos, en todos los momentos, que es una cosa que ahorita pues nos está fallando aquí y en todo el mundo, pero nos está fallando. Vamos a hablar de política social en serio, no de política social que se circunscriba únicamente a dar transferencias directas económicas per seculum seculorum. Muy bien. Yo sí creo, desde luego, es muy importante todos estos temas, pero lo prioritario, lo que en el corto plazo está literalmente matando a mexicanos, es la pandemia del COVID-19. Carlos, un último comentario. Sí, mira, a mí sí me preocupa esta cuestión de que el presidente se mida con la historia, porque termina siendo un recurso para relativizar los temas o las emergencias en tiempo presente, llámense las vidas, llámense la economía, llámense los recursos, ¿no? Llámame anticuado o si quieres aguafiestas, pero yo sigo creyendo en el valor de los datos, incluso en muchos casos los datos oficiales, ni siquiera datos de la encuesta, ¿no? Y me parece como que apelar a la metafísica de la relación que el presidente tiene con el país porque conoce todos los municipios, pues en realidad no es explicar la disonancia o las brechas, es hacer proselitismo. Ahí no hay ningún mecanismo causal, hay una devoción, no una explicación. Yo pienso que sí, digamos, es interesante lo que estamos observando, da para muchas hipótesis, para seguir escarbando. A mí se me ocurren simplemente para concluir dos. La primera es una suerte de resignación o indiferencia social ante el dolor o la muerte. Desafortunadamente llevamos muchos años ya acostumbrados a acumular muertos, a contar cuerpos, y eso termina generando una cierta fatiga, un cierto adormecimiento, me parece, de la conciencia cívica o de la conciencia social que puede estar aquí viéndose reflejado justamente en esto. Y otra cosa también, creo que la propia pandemia, digamos, cuando uno piensa en su efecto social inmediato, es perfectamente posible que la gente esté muy ocupada tratando de sobrevivir, digamos, al impacto en términos de salud o al impacto económico de la pandemia y no esté elaborando políticamente todavía esa situación. Posiblemente las elecciones del próximo año sean un buen termómetro para ver qué tan durables son estos números, justo cuando las campañas y la propia elección pues ponen a los en clave de evaluar en términos con un poco más de tiempo y de distancia, pues justamente qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los tres, nos veremos el martes que entra. Gracias a Paula Sofía, a Gibran y a Carlos, buenas noches.